truenos y de aguacero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos ya en Mejor Hablemos y hoy comenzamos con salsa y específicamente con esta canción de Willy Colón y Rubén Blades, Maestra Vida. A propósito de que vamos a hablar de una maestra vida, que es la de César Pagano, una vida dedicada a eso, a la maestría por la salsa, al estudio de la salsa, y por eso, César, vamos a hablar de su libro nuevo, El Imperio de la Salsa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia. Muy contento de estar acá y departiendo con usted y con todos los televidentes. Leer este libro es un goce porque es una compilación de 34 entrevistas a cantantes, compositores de salsa, un viaje a través de la historia de la salsa. ¿Cómo lo definiría usted, César? Tiene primero una historia de la salsa en casi 100 páginas, donde traté de dar un análisis histórico y mis propias opiniones de cómo la salsa ha cambiado de epicentros. Empezó muy fuerte a mediados de los 60 en Nueva York, prosigue luego en Puerto Rico, cuando decae en Nueva York, luego pasa el epicentro a Cuba, y actualmente yo creo que hay un triángulo que es el volcán del Caribe, que se ha trasladado a 3 países, Venezuela, Perú y Colombia. Lo más fuerte de ese triángulo es Colombia, y lo más fuerte de Colombia, Cali. César, mucha gente no sabe que la salsa nació en Nueva York y que tuvo su declive allí, y que luego el Caribe fue la que la levantó y nos la trajo a América Latina. Claro. Denos un abrebocas de lo que usted tiene en su libro sobre esa historia de la salsa. ¿Qué pasó en Nueva York, que de allí sale algo que es tan latino? Bueno, había un barrio que era muy discriminado, muy gueto, que dejaron los italianos, que pasaron a una vida mejor por medios lícitos e ilícitos, como lo cuenta El Padrino, la película, y eso que quedó desocupado, las oleadas que llegaban de Puerto Rico principalmente los ocuparon, sin agua potable, a veces sin luz, sin servicios de educación y salud. Allá no iba ni la policía, era pandillas, era lo peor que había en Nueva York. Eso fue el sitio que escogieron los latinoamericanos para juntarse, de muchas nacionalidades, dominicanos, panameños, cubanos, colombianos que también llegaron, peruanos, etcétera, mexicanos, etcétera. Y entonces conforman, cuando está el bloqueo a Cuba, orquestas, agrupaciones, y bailan, porque es que esta es una música que se baila, pero manifestaban sus necesidades desde el comienzo. Y yo le veo 2 elementos fundamentales allí, que son rebeldía y alegría. Rebeldía, pero no al estilo de la canción protesta, que no se baila en primer lugar, es melancólica, algo vindicativa y agresiva, sino que esto es más contagioso, que se defienden los derechos, pero de una manera mucho más simpática, armónica. César, esa alegría se debe a que muchas de esas personas latinas que estaban en Nueva York eran caribes, me imagino, y llevaban ahí los ritmos con los que habían crecido, que el cha-cha-cha, que el bugalú, que no sé qué más, y eso todo se mezcló y se transformó en una salsa. ¿O cómo es que sale el ritmo de la salsa? El Caribe tiene ciertas características que se pueden ahondar, que es lo social, que predomina, es optimista, predominantemente también, es sensual, es muy corpóreo, muy del goce también del cuerpo, y por eso se baila, y tiene su religiosidad también, su espiritualidad, que una parte viene de África y otra de la religión cristiana, que es de Occidente. Oyéndolo hablar y por lo que dice, pues que era como esta música que ayudaba a estas personas que estaban en gueto a expresarse, a vivir sus dificultades en el día a día o a sobrepasarlas. Trato de hacer un parangón con las músicas de hoy que responden a eso, pues la música trap que llaman, ¿no? O el género urbano, que también es muy como los jóvenes se expresan. ¿Le pasó eso a la salsa cuando la salsa inició? ¿O hubo como una reticencia de, uy, esa música de esos latinos o esa música de negros? ¿Le pasó eso a la salsa? Pues claro que con las clases altas siempre hubo un rechazo a que lo practicara, sobre todo los negros, a quienes señalaban a veces
de marginales, de vagos, de delincuentes, de marihuaneros, etc. Pero eso sí gustó a todos los conglomerados marginales de la América Latina, de todas nuestras ciudades. La salsa es un fenómeno fundamentalmente urbano y por eso gusta en todas estas ciudades. ¿Y en qué momento se volvió también de todas las clases? Porque las clases altas desde hace muchos años Bueno, disfrutan la salsa. Cuando gana respetabilidad se hace una música mejor y abandonan, desgraciadamente, el mensaje social y empiezan a cantar, por ejemplo, más romántico, que eso obedece a una política. Eso no es que el cambio fue espontáneo. Cuando ven que esto puede ser muy agresivo y puede ser peligroso, entonces grandes conglomerados, por ejemplo, de embotelladoras internacionales, dicen, nuestro presupuesto no va a ser para esta salsa indómita y protestante. ¿Que era como asociada al comunismo o qué? No, al contrario, también. Pues es que también es una época de irrupción en América Latina muy de inconformes. Y entonces se la trasladan a la balada. Y de la balada hay un paso para hacer salsa balada que llega a mediados de los años 80. Es decir, que es la romanticona. Es toda esa salsa romanticona que le ha hecho mucho daño al bolero y mucho daño a la salsa fuerte bailable. Después de hacer ese recorrido por la historia de la salsa, pues usted ya se mete de lleno en esas 34 entrevistas. Antes de hablar de algunas de ellas, cuéntenos de ese trabajo, cuántos años le tomó, cómo los persiguió, quién fue el que más trabajo le costó ubicar. Pues aquí en Colombia, cuando empezamos con el goce pagano hace 40 años, año 78, pues no había mucha teoría sobre este fenómeno que se estaba desarrollando. Había propaganda en las carátulas. Y yo empecé a investigar un poco más allá y a recopilar la historia. Me contrataron en algunas revistas, Hit Musical, Coralibe, y en El Tiempo y El Espectador. Y entonces ya empecé a investigar y una de las fuentes principales para alimentarnos son los mismos artistas, ¿no? Claro. Y entonces cada que venían acá usted por supuesto, se sentaba a hablar con ellos. ¿okay? No, y comencé a viajar también por todo el Caribe, a Puerto Rico, a Curazao, a Cuba, que he ido muchas veces, estuve en República Dominicana y en Haití, y en general Latinoamérica la conozco bastante. O sea, César, la entrevista más antigua de las que hay aquí es ¿cuál? La que hizo hace más años. Quizá sea la de Cuco Baloy, por allá en los años 80, o puede ser 82, Willy Colón y Rubén Blades, Charlie Palmieri también, que es de los primeros que entrevisto acá, y su hermano Eddie, con el cual conservamos todavía contacto. Y claro, Richie Ray y todos los que siguieron, y más cercanos a nuestro tiempo. ¿Y usted Tito Puente. ¿Y usted las grababa y las guardaba pensando en que un día se iban a volver un libro? ¿O la intención primera no fue esa, pero en la medida que uno ve que crece el archivo y que puede ser precioso, empezamos ya a guardarlo. Cuando ya tenía 80, 100 entrevistas, ¿no? Porque primero borraba encima. Claro, qué lástima. De los casetes de aquellos tiempos. Y me imagino que hubo unos a los que entrevistó varias veces, ¿o no? Sí, claro. A Eddie Palmieri, a Ricardo Rey, por ejemplo. Últimamente con Gilberto Santa Rosa también, o Henry Fiol, que se los encuentra uno fácil. Sí, que vienen mucho, ¿no? Sí. Oiga, Gilberto Santa Rosa es lo mejor que tiene la salsa más contemporánea, más de nuestros días, ¿o no? Yo lamento que él tenga una parte romanticona que a mí no me gusta. Y me gusta es cuando él hace bolero o retorna a los tiempos que estaba con Willy Rosario y hace una salsa brava. Pero claro, la salsa brava, pero de los de hoy que suenan mucho, que hacen mucha presentación, demás, ¿quiénes son los que realmente conservan ese espíritu de la salsa intacto? Yo creo que Cuba está volviendo a resurgir y en la medida que el bloqueo se desmorona con el songo y la timba, el songo de los Bambán y la timba de NG La Banda y otras orquestas, Iraquere y demás, ahí hay una buena esperanza. Y en Colombia, eso le quería preguntar. Me parece que la ciudad de Cali, donde hay una
dijéramos, una costumbre de que baila todo el mundo. La vida social se hace bailando. Y han dejado un poco atrás la música, que la música se estancó. Pero a mí me parece que Yuri Buenaventura y algunas líneas de orquestas como Clandestina o, para no mencionar tantas, que están tratando de poner a tono el gran desarrollo de la danza y el baile con una música nueva, original, pero también fuerte, apropiada para la velocidad, la resistencia, la agilidad de ese baile caleño, al cual sí le falta es un poco de gracia, de sabor, de swing. Más que se ponga más caribe Se ha el baile quedado caleño. un poco Sí. acrobático y veloz, pero yo creo que tienen que cuidar algo heredado del Caribe, que era el sabor. La cadencia. No solo en el canto, también en el baile. La 33, que en Bogotá la aplauden tanto, ¿qué tal le parece? Pues es una orquesta que se ha superado muchísimo, que incluso incursiona en la música colombiana, que es tan rica, y que muestra un desarrollo muy interesante, y de las que ha persistido, con deserciones que ha tenido y demás, la que más ha viajado y la que más se cotiza, ¿no? Bueno, se nos está yendo el tiempo sin hablar de las entrevistas. Le quiero hacer mención a la de Rubén Blades, porque usted pone al principio la carta que le envió en 1984. Una carta abierta en el tiempo. Exacto, en la que rechaza que él se vaya a ir a estudiar a Harvard. A estudiar Derecho. Derecho. No música. ¿Qué le respondió? Nunca me respondió. Pero después de eso se han visto. ¿Ah? ¿Después de eso se han visto o no? No me ha querido recibir, y yo tengo una posición muy crítica, porque es muy distinto este Rubén Blades, primero rebelde, inconforme, comprometido socialmente, a Rubén Blades de ahora, y a Rubén Blades que incluso se queda callado cuando asesinan a 4.000 panameños en el año que fueron por Noriega, creo que fue en 1989, ¿no? Y saca una cartica tímida y algo que demuestra que él no está comprometido siquiera con su mismo pueblo. ¿Y la música que él ha hecho después de eso, sí le gusta? Tampoco. Me parece que mermó el ritmo y mermó su compromiso. Lo más valioso que él tiene, y que es el long play más vendido de la salsa, es Siembra, que debemos a esa obra conjunta de Willy Colón, quien también acusa un conservadurismo actual, que ha perdido también su empuje indómito que tenía. ¿Hay alguno que conserve ese empuje indómito en sus canciones de ahora? Yo creo que Eddie Palmieri ha sido más consecuente de estos que yo recuerde, y en la Puerto Rico All Star o en Venezuela, con el trabuco venezolano, yo creo que hay más consistencia, y con Yuri Buenaventura en Colombia, que al mismo tiempo que tiene su compromiso social, defiende el bolero, y no trata de hacer esa amalgama pantanosa y gelatinosa como es la salsa romanticona. Dentro de estas 34 entrevistas, César, pues incluso los que somos unos, ¿cómo nos definimos? Bocetas de la salsa, pues no sabemos mucho, pero nos gusta. Encontramos una cantidad de nombres que no son los más familiares para todo el mundo. Como Max Salazar, por ejemplo. Por ejemplo, yo quisiera que usted nos hablara de esos descubrimientos suyos, de esos que están aquí, a los que usted llegó porque los investigó y los descubrió por allá en no sé dónde. Hay fenómenos muy importantes. Hay personas que han criticado de que yo me meta tanto en la política, que no sea la música pura. A mí me parece que eso es imposible. Por ejemplo, hay un suceso en Puerto Rico muy importante, que fue la contaminación radioactiva de un islote que queda al lado de la isla de Puerto Rico, que es Vieques. Y allí había una base naval norteamericana. Pues empezaron a hacer experimentos radioactivos, y entonces se enfermaron los animales y los habitantes campesinos. Y eso se supo y explotó a finales de los 90. Y empezó de todas las fuerzas políticas y económicas de Puerto Rico y culturales a irse a la base naval a protestar todos los fines de semana, con discursos, con poesía, con música.
y lograron que en el año 2003 entonces se levantara esa base naval y se fueran de allí. ¿Eso tiene algo que ver con Guajira de Vieques? Por supuesto, que es una obra que hizo Ray Barreto, muy linda, de música y muy fuerte en el texto. Pero ¿cómo usted no queremos descubre ni todo? una bomba más. Y ya la vamos a oír y con eso nos vamos a comerciales, pero nos quedamos en cómo usted descubre a esos que todavía no nos suenan tan conocidos al oído, pero los pone acá porque realmente son muy representativos pues de la salsa. Claro. ¿Cómo los ha descubierto? Cuénteme una anécdota de eso. No, yo sabía que Max Salazar, por ejemplo, escribía sobre la salsa y César Miguel Rondón tiene un libro clásico sobre la salsa. Entonces, cuando vino a Colombia a lanzar su libro de lujo, logré entrevistarlo. Y porque hay que estar atento con los teóricos, con todos los que uno pueda intercambiar y aprender, ¿no? Bueno, entonces... Y no solo los músicos, que a veces no ven sino su arte y su propia vida, pero no tienen un panorama general. Completo, sí. Pues vamos a oír Guajira de Vieques. Con eso nos vamos a comerciales y ya regresamos a Mejor Hablemos. Estamos aquí conversando con César Pagano y de fondo estamos escuchando el comienzo de A Mis Amigos de Charly Palmieri. A propósito de que ahorita César y en sus entrevistas acá se evidencia cómo la droga afectó, permeó, inspiró, acabó Sí. carreras y muchas otras cosas dentro de la salsa. Fue Cuéntenos una de eso. moda muy mala y de estos muchachos hispanos que no tenían mayor instrucción, que nadie los previno, que eso hacía mucho daño al cuerpo y al espíritu, ¿no? Entonces la fueron consumiendo y se perdieron muchos talentos. Charly Palmieri me contaba en esa entrevista que está en este libro que él perdió a 24 músicos que o se murieron o quedaron inválidos por efectos de la droga, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, él hace una canción que se llama El mundo está bien, el loco soy yo, que es contra la guerra de Vietnam, entre otras cosas, y contra este vicio tan irresponsable, pues, que está por toda nuestra América, ¿no? Haciendo muchos estragos, sobre todo con la juventud que no tiene suficiente educación. Y esta que estamos oyendo, A Mis Amigos, se la hizo a esos 24 amigos que perdió por las drogas. Entre otros también. ¿Y cómo era la relación de estos músicos que iban y venían Nueva York, Puerto Rico o Cuba o otros países del Caribe? ¿Cómo era la relación con las drogas en esa época en que pues traficar no era una cosa ilícita en sus comienzos? Claro, era bastante frecuente, muy movido, que entre los instrumentos y los empaques de los instrumentos llevaran esta droga, ¿no? Que no era tan penalizada ni había tanto control como después se estableció. Pero yo creo que a la larga habrá que pensar en lo que ha planteado Antonio Caballero siempre, que es de una manera regulada y reglamentaria, pues ver cómo salimos, cómo se salió del alcohol y cómo del cigarrillo, que también fueron rechazados en un momento de la historia, ¿no? de la humanidad. Sí. César, solamente veo la entrevista a una mujer entre 34 y me siento un poco maltratada como mujer. Este es un mundo. No, las tres razas han sido razas y culturas muy machistas y no podía escapar el Caribe también a esto, ¿no? Y no abundan. Yo les pregunté a los de la FAN y a usted, ¿por qué no reemplazan a Celia? Me dijeron, pero en primer lugar ella era única. En segundo lugar, es muy difícil escoger entre las que quedan, pero no había voluntad realmente. Hubo como una oposición. Además, como Celia era la que más ganaba, quizá les dieron celos de que les quitara una tajada. Eso se los dije cuando vinieron los de la Fania en la última vez a Bogotá, en una rueda de prensa. ¿Y cómo fue esa entrevista con Celia? Muy, muy buena. Yo fui hasta Barranquilla para entrevistarla. En los años 80, una mujer inteligentísima, inteligencia natural, muy alegre, desbordante, me pareció sincera y sorprendente, ¿no? Hay unos temas que se tocan allí, un feminismo moderado, dice, pero nunca contra los hombres. Yo soy feminista porque fui pobre, no era muy bonita y además negra. Y me tocó escalar con mucho trabajo,
llegar a esta cima, ¿no? Pero fue bastante afable y era muy fácil en aquellos tiempos que no era tan famosa. Ya los Porque la tiempos, entrevista fue ¿en qué año? 82 creo. Allá. 82, 80 y pico. Bueno, ahí de todas maneras ya era Le seria, hice ¿no? dos, otra en el Tequendama un poco después, como 86, con Pedro Nay, que participa bastante allí con ella. Pues César, qué delicia este libro y sobre todo en estas fechas que la gente tiene tiempo para leer, porque es un libro como para sentarse con un roncito, ¿puede ser? Claro y que con, sí. Y con el tocadiscos o el iPad o lo que tengan, a ir repasando la historia de la salsa a través Espero de que estas deje entrevistas. inquietudes, que anime debates, que le agradezco a Icono Editorial que se resolvió a sacarlo, este libro que es grueso, 528 páginas, Sí. y que suscite, porque vendrán otros por el estilo, de entrevistas a cubanos, de entrevistas a colombianos, esa es mi intención. Bueno, y Y a todo... divas latinoamericanas. Ah, sí. Pienso en las mujeres, pienso en el bolero. Mejor dicho, espero que mi vida acá me alcance para escribir todo esto que tengo Pues, premeditado. los que lo visitábamos allá son Salomé, Salomé Pagana. Salomé Pagana, perdón. Extrañamos mucho cuando en 2014 usted decidió cerrar, pero ya vemos que el sacrificio ha valido la pena, porque me imagino que al tiempo con Salomé Pagana no se hubiera podido hacer este libro. Claro que no. Y viene otro de los Bambán, pronto, Ah, sí. para Bueno. que siga salsa y cultura hasta la sepultura. ¿Y cómo es el otro dicho que usted tiene? Optimismo frente al abismo. Optimismo frente al abismo. Y decía salsa Vargas cultura Vila, hasta la- vive y vacila. Y decía Chopin, que suene como los Bambán. Que suene como los Bambán, que suene como Celia, con Isadora Duncan, a propósito de este tema que A estábamos propósito tocando. del machismo En la salsa. que se muestra en la mayoría de las músicas. César, muchas gracias, mucho éxito con el libro. Ha sido un placer estar aquí y siempre a la orden. Gracias y felices fiestas. Bueno, para ustedes también, que lo disfruten, que lo gocen. Terminamos así esta emisión de Mejor Hablemos. Los dejamos, como les digo, con Isabel. Mejor Hablemos.